Mesoamérica y sus civilizaciones dieron identidad a lo que hoy en día es Centroamérica. Una civilización que sobresalió fue el de los mayas. Ellos lograron envolverse de una manera tan impresionante que crearon una civilización tan compleja a pesar de vivir en medio de la jungla. Sus templos, palacios, plazas, esculturas y entre otras creaciones hicieron que los mayas se distinguieran de las demás civilizaciones que habitaban en Mesoamérica. Se extendieron a lo largo de Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Belice, Guatemala y Honduras. Su agricultura se basaba en maíz, cacao, calabazas, frijoles, tabaco, chile, tomate y vainilla. Los mayas comercializaban estos productos con sus vecinos. Ellos usaban vías terrestres y marítimos. Aproximadamente los mayas construyeron 70 ciudades independientes, cada uno con su propio gobierno, pueblo y templos. Los reyes mayas construían estos templos con alturas tan asombrantes por la razón de destacarse entre los otros reyes. Su religión era bastante compleja. Los reyes eran vistos como dioses, hacían sacrificios y los rituales para adorar a sus dioses eran un componente importante. Como sus reyes eran adorados como dioses, estos personajes llevaban atuendos muy diferentes a los que los sacerdotes, soldados y campesinos usaban. Ellos llevaban joyas, prendas de colores y sus hogares eran verdaderamente solo para la realeza. Su arquitectura era tan precisa y perfecta que estas ciudades fueron conservadas y se convirtieron en sitios arqueológicos. Sus ciudades contenían complejos, viviendas, palacios, templos, plazas y caminos. Sus cerámicas están adornadas de dibujos de los más sencillos hasta los más complejos, y para adorar a sus reyes hicieron esculturas de ellos con diseños muy precisos y de los más detallados que podían. Sin embargo, los mayas eran mucho más que esto. Sus conocimientos científicos eran extraordinarios. Esa civilización hizo su propio sistema de escritura conocida como jeroglíficos. Ellos escribían símbolos en piedras y cada una tenía su propio significado. Los mayas construyeron observatorios y con estos pudieron llegar a inventar los famosos calendarios. Llegaron a medir los ciclos del sol y de la luna hasta de los cuerpos celestes y crearon su propio sistema numérico y una rueda calendárica. Los antiguos mayas fueron una de las culturas mesoamericanas precolombinas más importantes. La historia maya se divide en tres grandes periodos, los cuales son el periodo preclásico, periodo clásico y periodo posclásico, quienes están separados entre sí por unos 2600 años. La época maya se divide en tres periodos. El periodo de clásico. El periodo de clásico es este periodo en el proceso cultural de los mayas alcanzó su máximo desarrollo tanto en el campo tecnológico como en el social, económico, político, religioso y artístico. El periodo preclásico temprano. La información del preclásico temprano fue de 1800 a 1000 antes de Cristo. Es limitada. Gran parte de este periodo está marcado por el cultivo, más por la construcción y el uso de la piedra que no sobresalió, por lo que las construcciones en este periodo fueron simples, sin estructuras grandes. El periodo preclásico medio se sitúa entre 1000 a.C. y 300 a.C. Este periodo está marcado por un gran número de construcciones y asentamientos lujosos. Entre las principales características que definen a la cultura maya podemos encontrar las siguientes. Fueron una de las civilizaciones más importantes en América e influyeron en el surgimiento y costumbres de las nuevas culturas. Se encontraban en la zona central de América, precisamente en la península de Yucatán y sus alrededores. Eran politeístas, es decir, que creían en varios dioses y los relacionaban con la naturaleza. Su economía se basaba en la agricultura, la cual se realizaba en las afueras de sus ciudades. Desarrollaron grandes conocimientos en las matemáticas, astrología, escritura y más. Construían grandes pirámides como templos de veneración a sus dioses y centros sociales. Organización social. En cuanto a la organización social de la cultura maya, esta se encontraba dividida en una jerarquía con tres clases sociales. La primera, la familia real, formada por gobernantes, políticos y comerciantes. Junto a sus familias contaban con poder político y poseían beneficios sociales. Servidores del Estado, integrados por dirigentes de las ceremonias, personal dedicado a la defensa y a la cobranza de impuestos. También estaban aquí los sacerdotes que tenían privilegios
en la sociedad gracias a su conocimiento en ciencia, astronomía y religión. Y la tercera, los agricultores. Eran la mayoría de la población que al estar dedicada a la agricultura pagaban impuestos con sus productos y siembras. Debajo de estos se encontraban los esclavos. Esta clase social no contaba con beneficios políticos ni sociales. Como ha sido explicado anteriormente, la cultura maya ha sido sobresaliente y a la vez una de las culturas más importantes de la antigua Mesoamérica. Los mayas fueron una civilización que influyó a gran escala en el surgimiento de nuevas culturas y costumbres. Son caracterizados por basar su economía en la agricultura realizada por los campesinos en las afueras de las ciudades. La cultura maya se caracterizó por sus grandes centros políticos, económicos y religiosos. Es una heredera directa de la cultura olmeca y comenzó en el periodo preclásico. También se destacó por su interés en la ciencia, que los hizo crecer como cultura. Su arquitectura también fue un símbolo de su grandeza. La cultura maya se encuentra en el área del sureste de México y también abarca los territorios de Guatemala y Honduras, El Salvador y Belice. En todos ellos se ha descubierto ruinas mayas, que son una muestra de habilidad artística. La civilización maya comenzó aproximadamente en el año 1500 a.C. y desapareció alrededor del año 900 después de Cristo por causas aún desconocidas.